Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Audi Crea Academy, esta iniciativa educativa que lleva por la tercera sesión en este mes de julio, en el que viajamos con expertos que nos arrojan mucha luz a este momento que está viviendo o sufriendo el sector educativo. Para los que no me conozcáis, yo soy Xavier Verdaguer, que modero este ciclo de charlas. Soy emprendedor, fundador del Centro de Innovación Imagine, que es además el partner educativo del Audi Creativity Challenge, esta competición de emprendimiento que ya va por la quinta edición, dirigida a jóvenes de toda España y en la que han participado ya más de 6.000 jóvenes y más de 2.000 docentes. Como muchos sabéis, porque muchos participáis de esta competición, ahora mismo, estos días, deberíamos estar en el Silicon Valley de California con el equipo ganador para que convirtiera su idea en realidad, como ha pasado en las últimas ediciones. Por razones obvias no podemos viajar, pero tenemos este viaje también maravilloso, más orientado a los docentes y a los gestores y directores de centros educativos, que sois los que estáis aquí hoy delante, y gracias por atender a la cita, y en la que estamos aprendiendo muchísimo. Vamos ya por esta tercera entrega. Empezamos, lo tenemos que recordar, con esta charla tan motivadora de Luis Galindo. Luego tuvimos el pasado miércoles a Genís Roca, hablándonos de la transformación digital. Y bueno, hoy tenemos un superponente, una charla para la que yo ya me he llevado la libreta para tomar muchos apuntes, porque tenemos ni más ni menos que a Fernando Trujillo. Fernando es profesor de la Universidad de Granada y socio fundador de Conecta 13. Luego le vamos a preguntar qué es Conecta 13 y qué es también una spin-off. A ver si nos arroja también luz en esto, porque Conecta 13 es una spin-off que él mismo ha fundado. Fernando es todo un referente en innovación, docente en España, y sus principales líneas de investigación, porque es un gran investigador también, pues incluyen el diseño curricular y el uso educativo de las TIC. Y si me permitís, después de haber escuchado mucho a Fernando y de haber aprendido ya mucho de él, dejarme decir, cogiéndome a sus propias palabras, de que él es una persona cuya dirección es el movimiento, es estar siempre en movimiento, que lee y escribe donde puede y que habla donde le dejan y que le gusta mucho escuchar. Pues bien, Fernando, hoy somos nosotros los que te vamos a escuchar. Y no solo te vamos a dejar hablar, sino que te vamos a pedir, por favor, que nos hables y que nos arrojes mucha luz en estos momentos que estamos viviendo. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Bien hallado, Xavi. Pues muy contento de poder compartir contigo y con todos nuestros amigos y amigas la tarde. Pues la verdad es que es un auténtico honor y placer y damos la bienvenida a todos los docentes y a todas las personas que acuden a la charla. Deciros a los asistentes que usar, por favor, el chat para presentaros, el botón de preguntas y respuestas para preguntar a Fernando y yo le iré transmitiendo a Fernando estas preguntas. Y antes de empezar con tu ponencia, Fernando, yo tenía muchas ganas de preguntarte algo, porque, claro, llevamos ya varios meses con una situación que nadie podía prever. Y que ha sido un gran reto para todo el sistema educativo, ¿no? Especialmente para los docentes que hoy están aquí presentes. Yo personalmente ya hubiera afirmado a principios de marzo que la cosa hubiera ido tan bien, o que por lo menos nos hubiéramos adaptado tan bien a pesar de la enorme dificultad a lo que hemos tenido que vivir todos. Y creo que no solo nos hemos acelerado todos en la transformación digital, sino que hemos aprendido muchas cosas. En tu caso, Fernando, ¿cuál es el principal aprendizaje que te llevas de este confinamiento? Bueno, yo creo que el primer aprendizaje para alguien que afirma estar siempre en movimiento es la importancia del hogar, porque bueno, yo trabajo en una ciudad, pero al mismo tiempo tengo también vínculo con otra, me paso mucho más tiempo en el AVE y en el coche que casi en cualquier despacho. Entonces, lo primero, el reconocimiento, el haber reencontrado el hogar como espacio de trabajo. Para hacer, bueno, pues de esta experiencia de confinamiento, pues una experiencia productiva. Y quizás el aprendizaje más allá de este redescubrimiento del hogar, pues ha sido doble. La importancia del cuidado, es decir, de no pensar
solo en ti, sino pensar en tu comunidad, de no ir a ver a alguien por cuidarla, de no poder ir a ver a tus padres, a tu madre, para protegerla, que es una experiencia de cuidado muy extraña para el ser humano. Y después un segundo aprendizaje vinculado con el sentido de la investigación educativa, Xavi. Normalmente se espera de nosotros que hagamos investigación educativa que podríamos llamar de vanguardia, es decir, hacia dónde vamos. Y durante este tiempo de confinamiento, pues yo he estado dedicado junto a mis compañeras y compañeros del grupo de investigación a hacer investigación de lo que podríamos llamar retaguardia, ¿no? Lo que llama Boaventura de Sousa esa teorización de la retaguardia, es decir, analizar cómo se sienten los docentes durante el confinamiento, cuál es su pensamiento, cuáles creían ellos que tenía que ser la resolución. Y eso pues realmente me ha parecido muy interesante, intentar prestar un servicio desde la investigación, pero no mirando hacia adelante, sino mirando el presente e intentando hacer la mejor foto posible dentro de nuestras posibilidades. Qué bien, qué bien. Oye, yo ya tengo muchas preguntas, ya te quiero preguntar más, pero sé que llevas una presentación que nos vas a entregar, porque has hablado ya de dos conceptos que me parecen muy interesantes y que te he escuchado a veces hablar, que es de la importancia de educar en comunidad, que es un tema que yo creo que es fundamental y que lo promulgas mucho, y también eso de que el profesor tiene que ser su investigador, ¿no? De su propio trabajo. Eso también te lo he escuchado Sí, y ya me gustaría absolutamente. que desarrollaras más estos temas, pero bueno, como llevas una presentación, Fernando, dejaremos que pregunten los asistentes y si quieres compartirla para que así Sí, también veamos las slides que llevas contigo, perfecto, estaremos sí. encantados. Y He mientras tanto, preparado. Fernando nos comparte la presentación. Recordad, ir preguntando. Yo estoy aquí a tu disposición, Fernando, para lo que necesites. Y adelante con la presentación, enseñar en la era digital. Gracias, Fernando. Sí, Xavi, os he preparado una presentación. Ya sabes que uno diseña presentaciones para uno mismo, para poder intentar ordenar ideas que corren por nuestra cabeza. Pero antes de empezar, pues quisiera contarte, Xavi, que esta es una presentación muy especial para mí, al menos, por tres razones. La primera es que esta es la última ponencia que doy este curso tan extraño y tan atípico de 19-20. Y por ser la última, pues he intentado recoger en esta presentación buena parte de los resultados de las investigaciones que hemos hecho a lo largo de este curso, para de alguna manera pues establecer una síntesis, aunque sea personal, de, bueno, qué ha pasado durante este tiempo. Pero como la propuesta de ponencia en realidad es una propuesta de futuro, enseñar en la era digital no habla de qué ocurre hoy, sino de qué va a ocurrir a lo largo de este siglo XXI marcado por lo digital, pues esta ponencia también es especial y si me permites ya lo voy a anunciar, porque las tres últimas diapositivas están dedicadas al mismo autor. Y para mí es un autor importante y bueno, pues me apetecía mucho hacerle un pequeño homenaje, que es el profesor Antonio Rodríguez de las Heras. Así que, bueno, pues de algún modo esta ponencia y esas tres últimas diapositivas pues van dedicadas a Antonio porque encaja con esa capacidad que Antonio tiene de ver el futuro. Y no cuento más, después os mostraré esas tres últimas diapositivas. En todo caso, Xavi, muchísimas gracias a ti, Audicrea Academy, y al Challenge por invitarme. Realmente es un auténtico lujo continuar la senda ya abierta por Luis y por Genís. Yo estaba a punto de traerte también un jersey, como contaste que te dio Genís cuando os visteis, no sé si fue Camino de Colombia, pero comprenderás que en esta época del año regalarte un jersey podría ser hasta delito con el calor que hace. Entonces, realmente me siento pues muy emocionado de poder continuar en esa senda, en esa serie de ponencias que tú cerrarás en breve. Así que de verdad que gracias por la invitación y a todas las compañeras y compañeros que nos están viendo en este momento o que nos vean en el futuro a través de la grabación de la ponencia, pues quiero de verdad mandarle un fuerte abrazo
y recordarle que esto no va a durar para siempre, sino que de manera casi inevitable, pues vendrán mejores días que estos que estamos viviendo. Días en los que no tengamos que tener miedo por salir a la calle, por si nos encontramos con gente, por si estamos en un espacio cerrado. Es decir, todo esto acabará y esperemos que acabe pues realmente pronto. Me gustaría empezar precisamente por esa situación tan extraña que vivimos. ¿Qué podemos aprender o qué podemos haber aprendido, como tú me has preguntado, en este tiempo de pandemia sobre educación en la era digital? Bueno, me gustaría, en primer lugar, sintetizar en dos grandes bloques aquello que hemos aprendido como problema. Creo que se han vivido dos grandes tipos de situaciones problemáticas. En primer lugar, problemas de carácter social. La filósofa Marina Garcés, muy rápido cuando empezó el confinamiento, ya nos advirtió junto a otras, Marta Nussbaum y algunas otras, que la respuesta que se le había dado a la pandemia, pero no había muchas otras para dar, era una respuesta que podríamos llamar burguesa, es decir, vámonos a nuestras casas. Pero no todas las casas son iguales, ni todo el mundo tiene casa, ni todas las casas son un espacio de teletrabajo. Así que esta crisis del COVID-19 pues nos ha mostrado con toda su crudeza problemas sociales, brecha digital, inclusión, conciliación familiar. Y en la escuela, pues también la crisis nos ha permitido ver problemas de infraestructura, la ausencia o presencia de un plan digital de centro o el reto que ha supuesto estar a la altura durante el confinamiento de esa premisa de educación de calidad y en equidad a través de la competencia digital de toda la comunidad educativa. El confinamiento ha tensionado nuestra competencia digital, tanto la de los docentes como la de los estudiantes e incluso la de las familias, que durante estos meses han sido los acompañantes de sus hijos y de sus hijas. Pues en esta situación, lo primero que me gustaría es hacer una breve reflexión acerca de esta ecuación entre crisis y oportunidad. Una crisis como la que estamos viviendo no es una oportunidad. Solo en el día de ayer se comunicaron casi 1000 nuevos casos en Cataluña, lo cual conllevará pues, hospitalizaciones, llevará pues, en un cierto porcentaje fallecimientos, mucho dolor. Entonces, ninguna crisis es una oportunidad. No podemos pensar que a partir de aquí, no deberíamos esperar a que a partir de aquí tuviéramos que hacer algo. Una crisis es una situación problemática que tenemos que resolver. Y en ese sentido, a mí me gusta utilizar este concepto. Yo no sé, Xavi, si tú encuentras una manera de traducir esta palabra, tú que te mueves en el contexto anglosajón. Pero este concepto del inglés, affordances, me parece que está mucho más cerca de lo que sentimos muchos de nosotros que la palabra oportunidad. Como posibilidades, ¿no? Es todo lo Sí, que, ¿no? sí, Sería. eso es decir, como no tienes otros recursos, te lo tienes que permitir, es decir, tienes que dar el paso adelante, tienes que atreverte. Y yo creo que esa es la sensación en mitad de esta crisis sanitaria. Bueno, no puedo hacer nada, me tengo que arriesgar, tengo que dar el paso al frente. Y eso genera una posibilidad. A veces es un camino que no estaba trazado, a veces es una solución que no estaba explorada. Bueno, pues lo que sabemos hoy es que la escuela no estaba preparada para la pandemia. En muchos sentidos. No estaba preparada ni siquiera en el más básico. Verás, Xavi, cuando el 14 de marzo se promulga el Real Decreto de Estado de Alarma, se dice a todos los docentes de todas las etapas educativas que el lunes 16 de marzo tenía que arrancar la escuela a distancia. Bueno, pues ni siquiera sabíamos cuáles de nuestros estudiantes iban a poder venir a la escuela y, por tanto, iban a tener acceso al derecho a la educación, porque ningún centro educativo, desde infantil hasta universidad,
tenía la información mínima de cuántos dispositivos, qué tipo de conexión y qué espacio tienes en tu domicilio para poder aprender a distancia. Esa información no se sabía y tardamos casi un mes en tener una aproximación a esos datos. Y sin esos datos, realmente no podemos estar convencidos de que el derecho a la educación, recogido en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución, haya estado operativo para un porcentaje importante de estudiantes. Y en segundo lugar, incluso para aquellos que tenían algún dispositivo y tenían conectividad, pues la improvisación a la que nos hemos visto obligados no nos permite afirmar que ese derecho a la educación haya estado a la altura de la equidad y de la calidad que se nos exige por principio y también por desarrollo normativo. Y en este sentido, creo que es importante en este momento del año, es decir, a mediados de julio del 2020, que dejemos de jugar al traje nuevo del emperador, que dejemos de mirar al lado. En escasamente un mes y medio, nuestros centros educativos van a volver a abrir sus puertas. Y a día de hoy, la gran respuesta que hemos pensado como sistema educativo es simplemente decirle a los centros que hagan un plan de contingencia. Y ese plan de contingencia que tiene que hacer cada centro dentro de su autonomía, pues no cuenta con recursos extraordinarios, con la capacidad de contratar a nuevo profesorado, de diseñar rápidamente un espacio nuevo donde se desarrollen las clases. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento es poner por escrito posibilidades para dentro de un mes y medio. Pero no tenemos en nuestras manos los recursos económicos, el capital humano, los recursos higiénicos sanitarios para garantizar no solo el derecho a la educación, sino que vamos a trabajar pues, con todas las garantías sanitarias posibles. Creo que es importante que esto se diga y que tomemos conciencia de que estamos jugando al traje nuevo del emperador con la pandemia. Es decir, estamos diciendo pues, que los chicos y chicas no son grandes contagiadores y que podemos convertirlo en espacios en el aula en los cuales no haya gran contacto. Pero yo creo que hoy cualquiera de las compañeras y compañeros que nos estén escuchando y que sean educadoras y educadores, docentes, estarán de acuerdo en que pedirle a un grupo de estudiantes de secundaria que respeten las normas, podríamos decir que va casi contra el código genético. Será muy difícil que esto lo podamos poner en funcionamiento el próximo año. Pero a pesar de todo, vamos a analizar esas affordances que decíamos antes, esas posibilidades. Es decir, dada la situación problemática, pues busquemos salidas y ajustémoslas a este nuevo contexto digital en el que estamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que la educación funciona mejor y de manera más potente cuando es educación presencial. Es decir, el ser humano no ha encontrado todavía los recursos tecnológicos para superar la presencialidad. Y no solo no tenemos todavía los recursos tecnológicos para superar la presencialidad, sino que además la comunidad educativa quiere esa presencialidad. Durante la investigación que hemos realizado para FAD y BBVA a lo largo de mayo de 2020, hemos intentado, entre muchas otras cuestiones, pues preguntar a la comunidad educativa cuál es la opción que prefiere para el curso 2021. Y con bastante claridad, los docentes de infantil y primaria nos han dicho que quieren ver todos los días a sus estudiantes, pero alternando las horas que estén en el centro educativo, para reducir así el tamaño del grupo y minimizar las posibilidades de contagio y de contagio cruzado entre estudiantes. Por contra, los docentes de secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de personas adultas prefieren que se alternen los días, es decir, un grupo vendría el lunes, otro grupo vendría el martes y así, quizás dejando algunas horas para la asistencia a quienes están estudiando de manera remota desde sus hogares. Es decir, la comunidad educativa quiere algún porcentaje de presencialidad
el próximo curso, pero también aconseja que haya algún porcentaje de educación a distancia. Fernando, perdona, las 4 Sí. opciones que preguntabas en esta investigación, ¿cuáles eran? Que se veía un poco pequeño. Mira, les dimos varias opciones en realidad. Le preguntamos si querían estar con sus estudiantes todos los días, si querían alternar los días, si querían alternar las semanas, incluso si querían estar en una modalidad solo a distancia o una modalidad solo presencial. Estas dos últimas ni siquiera consiguen el apoyo mínimo como para que la hayamos representados aquí en la gráfica. Las dos opciones mayoritarias, agrupadas por etapas, son estas que te comentaba, es decir, alternancia diaria, alternancia horaria en infantil y primaria y alternancia diaria a partir de secundaria, donde también los estudiantes pues tienen mayor autonomía, mayor capacidad de autogestión del aprendizaje para poder ellos trabajar online. Es decir, la comunidad lo que está es intentando encontrar la manera de pasar de una ratio de grupos pues, bastante masificados a grupos más pequeños que se puedan controlar con más facilidad y donde, entre otras cosas, se pueda encontrar la trazabilidad del contagio si este ocurre. Es decir, la comunidad educativa, yo creo que coincidimos los dos en el concepto de inteligencia colectiva, ¿verdad, Xavi? Pues la comunidad educativa demuestra mucha inteligencia colectiva, porque opta por aquellas alternativas que permiten pues, hacer un seguimiento del alumnado, hacer un acompañamiento emocional del alumnado sin perder bueno, pues las opciones del teleaprendizaje o del contacto en el aula. Bueno, veo que has lanzado un pequeño cuestionario. ¿Te parece que esperemos unos segundos para ver el resultado? Sí, nada, eso solo era para medir un poco lo que pide la Perfecto. audiencia y Bueno, animar al pues chat también a que propongan cosas. perfecto. Y lo cierro Bueno, ya para que veas un poco cómo ha en quedado. realidad, fíjate, bueno, pues el porcentaje apoya claramente alternar lo presencial con la distancia. Yo creo que esta opción parece la lógica para el curso próximo. Sobre todo, Xavi, porque creo que hemos aprendido cuáles son las diferencias entre educación presencial y educación a distancia, y creo que la comunidad docente ha desarrollado una competencia específica para trabajar en la distancia. Porque hay diferencias. En la educación presencial, la socialización está muy enriquecida, nos vemos y hablamos cara a cara antes de entrar a un centro educativo, en los pasillos, en el aula, en los patios, a la salida. En la educación a distancia, la socialización está mediada por una pantalla y esto cambia muchas cosas. En la educación presencial, el cuerpo, la presencialidad, la mirada, pues determina casi todo el funcionamiento. Es decir, un docente con una cierta experiencia educativa, con la mirada sabe si buena parte de su alumnado ha comprendido o no ha comprendido. Y esto en la red es diferente. Tenemos que articular pues, mecanismos de recogida de datos y de feedback que van más allá de la observación o que van más allá del diálogo que se establece en la clase. Y además, en la educación presencial, el cuerpo como tal es una herramienta de enseñanza en la que tú vas moviéndote por el aula, prestando atención a cómo se desarrolla una actividad u otra. En la red, en educación a distancia, el espacio del cuerpo lo ocupan materiales y recursos que hay que generar. En este sentido, bueno, pues buena parte de nuestro trabajo el próximo curso va a consistir en generar esos materiales y ya deberíamos estar pensando, y hay muchos docentes que así lo han hecho, pues cómo va a ser la creación de esos materiales, dónde se van a ofrecer a nuestro alumnado, etcétera, etcétera. En todo caso,
yo creo que parece una obviedad, pues decir que la educación a distancia de calidad va a ser el próximo año nuestro refugio ante un rebrote. Yo aconsejo a todos nuestros compañeros y compañeros que nos están viendo ahora mismo, pues que vean la conferencia de Genís, y él hace una temporización, yo creo que bastante precisa, de cuánto va a durar esta situación que él llamaba de emergencia y de urgencia. Y bueno, pues la temporización, que yo creo que es compartida por buena parte de los investigadores en ciencias de la salud, pues nos lleva a un curso 2020-21 presidido por la pandemia y por tanto en el cual va a ser necesaria esta idea de educación a distancia, no solo como opción didáctica, sino como estrategia preventiva. Es decir, como ya nos decía Genís, pues es muy probable que tengamos que cerrar unidades, aulas, centros, quizás localidades completas. Esperemos que no tengamos que ir a más. Y en ese momento el derecho de la educación no queda confiscado a los estudiantes. Tendremos que seguir trabajando. Así pues, llegamos a la primera premisa sobre educación en la era digital. La enseñanza en la era digital pues va a tener que fusionar y fusionará de manera efectiva la presencialidad con la virtualidad. Es decir, no cesará la distinción entre ambos momentos o entre ambos conceptos. Y para ello, el aula pues será cada vez más solo uno de los centros donde el aprendiz esté aprendiendo, donde el estudiante esté aprendiendo. Es decir, habrá muchos centros, muchos lugares de aprendizaje. Y el aula será uno más al que volveremos pues para sintetizar cosas que hemos visto fuera o al cual vendremos para trabajar en grupo de una manera determinada o al cual vendremos para hacer una exposición. Pero el aula no va a ser el epicentro único y exclusivo del aprendizaje en la era digital. En este sentido, la educación en la era digital apoyada en la tecnología, pues va a ser siempre una educación híbrida, es decir, una educación que va a unir lo presencial y dentro con lo virtual y fuera. Y estos cuatro elementos pues configuran un eje por el cual nos vamos a tener que mover el próximo año y muy probablemente de aquí en adelante. Entonces habrá actividades que ocurran dentro y en virtual, habrá actividades que ocurran fuera presencialmente, habrá actividades que ocurran fuera y virtualmente y habrá actividades que ocurran dentro y presencialmente. Pero tendremos que conjugar todas estas maneras de estar en una situación de aprendizaje. Y aquí a mí me interesa cada vez más la mirada que hace el educador y la educadora hacia la ciudad. Dice Vicente Guallard en un trabajo realmente magnífico, un librito se llama La ciudad autosuficiente, la que analiza el caso de Barcelona, pero podría ser también extrapolable a muchas otras ciudades en el mundo, pues que las ciudades hoy condensan potencialidades, recursos y también conflictos que las convierten realmente en una especie de motor, no solo económico, sino también de creatividad, de cultura, de convivencia. Bueno, en ese sentido, la interacción entre estos espacios dentro o fuera, los eventos, las actividades sociales que generamos, las personas con quienes estamos y la tecnología de la cual disponemos, pues va a generar oportunidades de aprendizaje memorable, es decir, de ese aprendizaje que se queda en tu vida, que se queda en tu memoria, no un aprendizaje superficial que se olvida fácilmente. A mí en ese sentido me interesa desde hace algunos años el concepto de activos, que además en ciencias de la salud es muy importante. En ciencias de la salud cada vez se habla más de los activos de salud. Y podríamos entender fácilmente qué es un activo de salud cuando pensamos que a alguien se le puede recomendar pues, que se una a un grupo de teatro, pues si está pues, con un problema de depresión, de melancolía.
podemos recomendarle a alguien pues, que utilice una pista deportiva pues, para bajar su tasa de colesterol. Es decir, en ciencias de la salud se están prescribiendo activos de salud que van más allá de la medicación estándar. Este enfoque salubrista y enfoque de los activos, pues también tiene un mensaje para educación. Y es que en la ciudad y en la comunidad hay una serie de activos que nos permiten aprender. Y tenemos que tomar conciencia de esos activos y, especialmente el próximo curso, movilizarlos. Pero desde esta perspectiva de virtual, presencial, digital y analógico. Para ello es fundamental, pues, coger el mapa de nuestro entorno, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad y empezar a colocar esos activos para, situándolos en el mapa, pues poder trabajar educativamente con ellos. Nos guste o no nos guste, el próximo año el centro educativo y sus paredes y su espacio cerrado se pueden convertir en un auténtico foco de contagio si no somos capaces de salir y desplazarnos pues, para estar trabajando en un museo, para estar trabajando, si el tiempo lo permite, en un parque, en irnos a un parque natural, el desplazarnos a un entorno laboral que nos ceda unas instalaciones. Es decir, el próximo año trabajar con los activos va a tener también ese carácter de búsqueda de las mejores condiciones de salud para el trabajo educativo. Así pues, para el próximo año, pero también porque va a ser una marca de la educación en la era digital, nos tenemos que apropiar de las ciudades. Este movimiento de Occupy Wall Street, pues también tenemos que trasladarlo a todas nuestras ciudades. Una ciudad es un espacio de aprendizaje y tenemos que concienciarnos de que el próximo año hay que ocupar la ciudad y hacer de la ciudad ese lugar que nos permita pues desarrollar proyectos, desarrollar investigaciones, hacernos preguntas, conocer a otros agentes que nos permitan pues obtener información, en definitiva, convertir a la ciudad en un sinónimo de ciudad educadora. Y para ello, además, pues contamos con una ventaja, que es la segunda premisa que me gustaría transmitiros hoy en relación con la educación en la era digital. Y es que quien ha cambiado realmente en el siglo XXI, pues no sé si es el docente o la escuela, pero sí estoy absolutamente convencido de que es el aprendiz. Es decir, tenemos en nuestras aulas, en nuestro entorno, en nuestras familias, un nuevo aprendiz. Y ese nuevo aprendiz es fundamentalmente pues, un ciudadano que aprenda a lo largo de la vida en contacto con otros aprendices ciudadanos que también están conectados a la red. Y estos tres elementos, es decir, ciudadanía, aprendizaje permanente y conexión, son los que definen al estudiante del siglo XXI. Y además, creo que esto no debemos entenderlos como un problema, sino como un reto. Lo que ocurre es que hay que comprender a este nuevo aprendiz. En este sentido, Xavi, uno de los elementos en los que hemos estado trabajando en mi grupo de investigación casi en los 2 próximos años y que esperamos que sea publicado ya definitivamente en septiembre, es en un marco para entender quién es el aprendiz en la era digital y quién es el educador en la era digital. Y hemos realizado este trabajo para Fundación Profuturo, como sabes, la unión de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, y hemos intentado definir estas tres identidades. La identidad para la ciudadanía, que está formada por el compromiso ciudadano, por la capacidad de agencia, por la resiliencia. La identidad para la construcción de conocimientos a lo largo de toda la vida y la identidad para la conexión. Visto esto en positivo, pues creemos que esto realmente genera un individuo mucho más empoderado para aprender en el siglo XXI. Viéndolo en negativo,
si no somos capaces de ayudar a todos nuestros jóvenes a que sean ciudadanos y ciudadanas capaces de aprender a lo largo de la vida en conexión con otros individuos, pues vamos a tener jóvenes con problemas para la inclusión laboral, con problemas para la inclusión ciudadana. Me pareció muy interesante vuestra reflexión, Xavi, la tuya y la de Genís, toda la reflexión que hicisteis sobre la imbricación entre aprendizaje y mundo del trabajo. Evidentemente, no son elementos que están desconectados y de alguna manera hoy las tres identidades que aquí estamos describiendo pues son las que conforman a un joven que va a ser capaz de moverse en la tremenda complejidad del mundo globalizado y del mundo laboral del siglo XXI. Porque lo que sí sabemos algo con absoluta certeza, y es que la clase de oyentes ha muerto. Es decir, el aprendiz oyente pues ha dejado de tener sentido. Y hoy lo que deberíamos estar es promoviendo ese aprendiz ciudadano activo y comprometido que estábamos comentando anteriormente. Pero claro, y esta sería la tercera premisa, este nuevo aprendiz requiere un nuevo profesorado en esta era digital. Bueno, este nuevo profesorado no es intrínsecamente diferente a este nuevo aprendiz. Estaríamos hablando de ciudadanos. Lo que ocurre es que no solo tienen la capacidad para aprender de manera permanente, sino que además son ciudadanos que tienen la capacidad, la formación para generar experiencias memorables de aprendizaje. Y lo hacen porque están conectados también a otros educadores y educadoras. Es decir, los tres elementos de ese aprendiz que hemos comentado antes, pues también se desarrollan en el caso del educador. Fundamentalmente, un educador es un aprendiz, solo que tiene además ese perfil, esa identidad docente que le permite diseñar experiencias de aprendizaje, que le permite facilitar a todo su alumnado el que participe de esas experiencias de aprendizaje y ese rol último de evaluación para garantizar que todo está funcionando adecuadamente. Pero más allá de esa identidad docente, un educador o una educadora en la era digital es básicamente un aprendiz, un ciudadano y una persona que está en conexión con otros individuos y con otros nodos para poder seguir aprendiendo de manera permanente. Espero que muy pronto pues, podamos disponer de este marco para poder debatirlo, y además me interesará mucho conocer tu opinión, Xavi, por supuesto, y la de todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando hoy. Pero claro, como podéis imaginar, y como cuarta premisa, ante esta nueva realidad, ante este nuevo aprendiz y estos nuevos educadores, el centro educativo convencional pues se queda corto. Es decir, ese centro educativo en el que por la mañana entra un grupo, una masa de estudiantes para escuchar y para recibir conocimiento, pues si ha existido en algún momento, hace ya mucho que entró en crisis. Y hoy vamos hacia modelos nuevos de centro educativo. Me gustaría aquí hacer referencia a una investigación que hicimos para Santillana Lab, intentando definir cuáles son las claves de la innovación educativa en España, visitando para ello centros innovadores en todo el país. Y me gustaría comentaros algunas de las conclusiones de esa investigación. Esa publicación es muy reciente, tiene escasamente un mes en la revista del Consejo Escolar del Estado, en participación educativa. En primer lugar, un centro innovador que está a la altura de su alumnado y de sus docentes es un centro que da respuesta eficaz a los retos y a los problemas que este nuevo alumnado y que la sociedad pues, nos plantean. Y para ello no desarrollan proyectos puntuales más o menos exitosos, sino que estos centros que hemos visitado y conocido pues se podrían definir como auténticos ecosistemas de innovación, muy cercanos, Xavi, a otros espacios que no solo tú conoces, sino que generas, pues desde Imagine y muchos otros espacios donde la innovación
es realmente el motor que mueve día a día pues una startup o una empresa. Es decir, tenemos centros educativos en nuestro país que viven ya en este ecosistema y en esta cultura de la innovación. ¿Y qué significa para estos centros innovación educativa? Bueno, pues en primer lugar, tener un proyecto educativo que sea al mismo tiempo vivo y también realista y compartido por toda la comunidad educativa. No solo un documento que está ahí en el cajón cuando viene el inspector, la inspectora o cuando se hace una reunión, sino que tienen una visión y los mecanismos para hacer que esa visión sea realidad. Pero además, en la investigación, una de las ideas que hemos visto es que es muy difícil encontrar un sistema, un centro educativo en el cual no convivan al menos dos culturas docentes. Una más ligada al aprendizaje como experiencia, otra más ligada al aprendizaje como transmisión, una más ligada a un concepto de educación basada en el descubrimiento, en la construcción, otra más ligada a un concepto de educación más centrado en contenidos que hay que revisar en un tiempo determinado, uno más centrado en una evaluación que lo que pretende es facilitar el aprendizaje, facilitar en el sentido de eliminar las dificultades que nos vamos encontrando en el día a día. Otra cultura más cercana a una idea de evaluación certificadora, calificadora. Bueno, pues estas dos culturas lo que nos muestra es que estamos realmente en un momento de transición. Es decir, estos centros educativos innovadores están ahora en un momento emergente. Y yo creo además que tenemos que aprender a convivir con estas dos culturas, porque ninguna de las dos culturas debería parecernos que encaja con un mejor o peor enseñar, sino que son simplemente dos maneras distintas de entender la educación. Y en todo caso, lo que hemos visto en estos centros educativos es que por encima de estas dos grandes culturas, lo que sí hay es una idea clave: el trabajo en equipo. Y sí hemos visto profesorado que incluso no compartiendo la misma visión de la educación, del aprendizaje o de la evaluación, sí está dispuesto a poner, bueno, pues en suspenso su propia creencia con tal de ayudar y de colaborar al proyecto común. Y en este sentido, el proyecto educativo se convierte en proyecto mínimo viable. Es decir, un proyecto que sometido a la argumentación, a la discusión, pues sea tan realista y sostenible como al mismo tiempo cargado de ambición. Realista y sostenible en el corto plazo, cargado de ambición y de conciencia crítica en el medio y largo plazo. En este sentido, bueno, pues lo que hemos podido constatar es que estos centros educativos innovadores que están creciendo en la era digital, pues no solo resuelven situaciones problemáticas concretas, sino que además generan transformaciones sostenibles. Y estas transformaciones sostenibles acaban constituyendo un círculo virtuoso de la innovación educativa. Un círculo que arranca por la idea de que la innovación educativa mejora la motivación del alumnado. De este alumnado que es al mismo tiempo aprendiz ciudadano, que está conectado con otros, de este alumnado complejo, pues este alumnado complejo está más motivado en estos centros innovadores que en un centro convencional. Y también en estos centros innovadores se observa un mejor aprendizaje, aunque debemos también admitir que tenemos todavía un pequeño problema entre la percepción o la evaluación basada en evidencias de la mejora del aprendizaje. Es decir, aquí tenemos que dotarnos en los centros educativos de herramientas más finas para observar la mejora de aprendizaje. Pero en todo caso, la mejora de la motivación del alumnado hace que aumente la satisfacción de la familia. Es decir, el estudiante va más motivado al centro educativo
las familias perciben esto y aumenta la satisfacción. Y cuando aumenta la satisfacción de la familia, mejora la imagen del centro educativo. Y el siguiente paso es que cuando mejora la imagen del centro educativo, pues también mejora la motivación del profesorado, el cual al mismo tiempo pues va cargando sobre sus hombros este proceso este proyecto de innovación. Hay un fenómeno muy curioso en la escuela, y es que el principio de la división del trabajo en la escuela pues solo se observa en relación con quién da qué materias, en qué niveles o en qué etapas. Pero en la escuela hay muy pocos elementos, hay muy pocos compañeros y compañeras pues, que tengan el encargo de de la promoción de la innovación, de la promoción de la transformación digital. Y cuando existen estos cargos, pues nunca están, o con frecuencia no están remunerados y rara vez reconocidos. Es decir, el profesorado, además de la docencia, se carga la mochila de la innovación educativa. Y esto, lógicamente, es un riesgo para la sostenibilidad de todo el proceso. A pesar de todo, la mejora de la motivación, la mejora de la imagen del centro educativo hace que éste se vincule con otros centros, se compartan problemas, se busquen soluciones compartidas y se genera una retroalimentación de la motivación del centro educativo. Porque además, en este entrar en contacto con otros centros, se descubre que la difusión es una parte fundamental de nuestra profesión. Es decir, que el educador, que la educadora, no tiene por qué ser un profesional discreto, en el sentido de no contar lo que hace, sino que por el contrario, cuando cuenta qué hace, gana. Porque en su entorno, sea presencial o virtual, empieza a recibir feedback que le refuerza, que le expande, que le mejora como profesional. En ese sentido, la difusión se convierte en uno de los elementos de la salida del centro innovador del proceso de innovación bottom-up. Y por tanto, lo que necesitamos es un punto de encuentro entre las políticas top-down que se suelen hacer en nuestros países y estas iniciativas innovadoras bottom-up. Y el punto de encuentro, lógicamente, son las condiciones de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, el punto de encuentro es que la administración educativa, la patronal de los centros privados, pues lo que tiene es que garantizar que se den las mejores condiciones de aprendizaje y enseñanza para que los centros puedan desarrollar sus proyectos educativos y sus proyectos innovadores. Y en este sentido, pues la propia innovación pues requiere una cierta persistencia en la crítica y la reclamación de esas condiciones, porque sin esas condiciones, sin esas buenas condiciones de enseñanza y aprendizaje, la innovación no es sostenible, la innovación decae y por tanto no se puede cumplir pues con lo que ese alumnado nuevo de la era digital está demandando. Y en ese sentido, pues la escuela lleva ya unos años lanzando un SOS urgente. Frente a otros investigadores o investigadoras que son muy críticos con la escuela, mi visión es ligeramente diferente. Yo creo, sinceramente, que la escuela está haciendo un esfuerzo por estar a la altura de este alumnado nuevo y a la altura de esta sociedad nueva para la cual trabajamos. Pero es cierto que la escuela está lanzando una llamada de atención porque no llega ni tiene los recursos necesarios para estar a la altura del reto que se le pone por delante. En este sentido, la educación en la era digital creo que no es una cuestión de más escuelas, sino que es una cuestión de que nos convirtamos definitivamente en una auténtica sociedad educadora y que asumamos que el principio, el pilar fundamental de esta sociedad de la información, de esta sociedad del conocimiento, de esta sociedad digital, no es otro que el aprendizaje. Y por tanto, la sociedad tiene que tomar conciencia de que no hay investigación y de que no hay desarrollo tecnológico sin una buena
base educativa. Pero ¿cuál es el problema? Pues permíteme, Xavi, que muestre dos tipos de problemas. Y me gustaría aquí, de verdad, bueno, pues que los compañeros y compañeras que nos están escuchando, pues se pronuncien. Yo voy a enunciar dos problemas. El primero está vinculado con un informe absolutamente reciente, el informe vinculado con el índice de la economía y la sociedad digitales, el conocido como informe DESI. Si nosotros analizamos la posición de España en el informe DESI, creo, honestamente, que tenemos motivos para estar felices, puesto que ocupamos en este, si me permite, ranking de países de la Unión Europea, el puesto número 11 de 28. Es decir, no estamos mal situados. Pero si analizamos los componentes de este índice de la economía y la sociedad digitales, pues vemos que estamos bastante por encima de la media, que sería esa franja naranja en términos de conectividad, bastante por encima en servicios públicos digitales, es decir, hoy puedes sacarte un certificado de empadronamiento o hacer una transferencia a través de la red. Estamos ligeramente por encima en uso de servicios de Internet. Estamos en la media en integración de la tecnología digital, pero estamos por debajo en capital humano. En realidad, si analizamos estos elementos, España estaría en la posición número 16, ha mejorado una posición desde el año 2019, 16 de 28, en relación con el capital humano, es decir, la competencia digital de nuestra sociedad. Y me gustaría aportar un dato que viene en este informe DESI. El 43% de las personas entre 16 y 74 años carecen de competencias digitales básicas. Me gustaría muy sinceramente saber si este dato coincide con la percepción de nuestros amigos y amigas que nos estén viendo hoy. Cuando este año nos hemos tenido que confinar y depender, pues en un grado bastante alto, de nuestra competencia digital, y nuestros estudiantes han tenido que depender de su competencia digital o de la competencia digital de su familia, ¿hemos notado una competencia digital básica escasa en las familias de nuestros estudiantes o en nuestros estudiantes? Porque el problema es que este índice de la economía y la sociedad digital nos presenta como iguales en el tiempo todos los elementos. Si me permitís que vuelva a la gráfica, pues aquí tenéis todos los elementos puestos en el mismo plano. Pero lógicamente, si el capital humano, es decir, si la competencia no está ahí para hacer uso de los servicios de Internet o para integrar la tecnología digital en nuestra vida, pues realmente tenemos un problema grave. Es decir, la competencia es un prerequisito para el uso. Y sin esa competencia digital básica, no podemos realmente afirmar que nuestro índice de uso y de desarrollo como sociedad digital es alto. En este sentido, pues sin lugar a duda, tenemos un reto como sociedad. Estoy viendo, Xavi, las estadísticas de la pregunta que le has pasado a nuestros amigos y amigas. En torno al 70%, aunque algunos todavía se están pronunciando, en torno al 70% dice haber detectado una competencia digital escasa en nuestros estudiantes. Esto es un porcentaje muy grande, sin lugar a dudas. Porque significaría que, bueno, pues un 70% puede tener problemas para el próximo año moverse en esta educación híbrida que hemos descrito. Bueno, ya hemos cerrado la votación, ¿verdad, Xavi? Bueno, tenemos ahí un 71% de compañeras y compañeros que afirman haber percibido una competencia digital escasa en nuestros estudiantes. Podríamos decir, bueno, 71%, competencia digital escasa, pero al menos en esta diapositiva que os estoy mostrando, bueno, al menos la conectividad está por encima de la media,
el uso de servicios de Internet está por encima de la media y los servicios públicos digitales están por encima de la media. Vale, no tenemos la competencia digital básica para manejarnos en la red y en operaciones digitales, pero sí las infraestructuras. Bueno, me gustaría mostraros unos datos. Este es la gráfica de un estudio realizado por el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigación Educativa, junto a Fundación BBVA, que analizaron la bajada en inversión educativa y sanitaria entre los años de la crisis económica del año 2008-2009. Veréis, en estos años, entre 2008, 2009 y 2014, 2015, la inversión pública total en educación y sanidad bajó en torno al 50% en educación y el 37% en sanidad. Os muestro aquí la tasa de variación anual media de la inversión pública en educación distribuida por comunidades. Hay una variabilidad muy grande entre el Principado de Asturias, Comunidad Valenciana y Cantabria o Andalucía. El problema, además, es que esta inversión pública total en educación, a partir del año 2015, pues casi no se ha recuperado, porque me permito recordar a todos que seguimos con unos presupuestos del año 2018 que eran todavía presupuestos de austeridad, pues prorrogados hasta el año 2020, con lo cual no ha habido esa curva de recuperación, al menos en educación. Afortunadamente, la curva de recuperación en sanidad sí es un poco más esperanzadora. En este sentido, buena parte de los problemas a los que nos enfrentamos en este curso 19-20 o a los que nos enfrentaremos en el curso 2021 se derivan de esta pérdida en inversión pública total, que afecta principalmente a lo que se suelen conocer como inversiones intermedias. Ha bajado el número de profesorado o ha bajado sustancialmente el sueldo del profesorado en comparación con la media de la Unión Europea. Pues no ha bajado de manera escandalosa, aunque lógicamente sí bajó y ha bajado. Pero lo que sí ha bajado es pues, la dotación de laboratorios, la dotación de equipamiento informático, la conectividad, es decir, todos aquellos elementos que en la investigación del índice socialmente parecía que sí estábamos a la altura, bueno, pues en educación seguimos sin estar a la altura. Aquí tenemos la gráfica del stock de capital en infraestructuras educativas, porque además, en el caso de nuestro país, que es un país, bueno, pues plurinacional, un país confederado con una estructura autonómica, pues tenemos que analizar la diferencia por regiones. Entonces no será lo mismo estar en Castilla-La Mancha o en Andalucía o en La Rioja con un stock de capital más bajo que la media española que en Navarra, Castilla, León o Galicia, con un stock de capital más alto que la media española. Aquí es donde me gustaría, Xavi, hacer otra pregunta a nuestros compañeros y compañeras. Y es, entiendo que muchos de nosotros somos educadores, somos educadoras, pues si notáis que ha habido un descenso en inversión en infraestructuras intermedias, vamos a llamarla así, es decir, nuevas aulas, nuevos equipamientos, más conectividad, más dispositivos electrónicos, porque de esas infraestructuras intermedias pues va a depender en buena medida la respuesta educativa que demos durante el curso 2021. Los datos parecen indicar que esa pérdida en inversión pues nos sitúa en un espacio, en un momento de, bueno, pues de escasez de recursos para poder afrontar esta nueva situación problemática. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos contestan. Bueno, llevamos 10 segundos y yo creo que la gráfica resultante es bastante significativa, Xavi. Dejamos 5 segundos más, pero creo que es bastante. Sí, pero creo que levantar esa gráfica remontada va a ser complicado. Va a ser complicado.
Aquí Bueno, tenemos el resultado. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos el resultado, la gráfica que define en buena medida cuál es el problema de la educación en la era digital en el año 2019-20, 2020-21. El descenso en esas infraestructuras intermedias lastra a la escuela innovadora, lastra a ese nuevo profesorado y a ese nuevo alumnado que hemos comentado anteriormente. Porque buena parte de esas infraestructuras intermedias son las que permiten lo que hemos llamado una experiencia memorable de aprendizaje. Recuerdo una visita a un instituto magnífico en Asturias, el IES La Magdalena, donde su profe de física, se jubiló hace muy poco, Nacho, nos decía: bueno, yo nunca traigo a mis estudiantes al laboratorio para aprender física o química. Y cuando los investigadores que estábamos allí le preguntamos: ¿nunca los traes al laboratorio? Él nos decía: claro, nunca los traigo porque nunca salen del laboratorio. Es decir, el único espacio posible para aprender física y química es el laboratorio. El resultado es que cuando hablábamos con sus estudiantes, para ellos el aprendizaje de la física o de la química era una experiencia memorable. Es decir, nunca olvidarán las clases que recibieron en el IES La Magdalena, porque contaban con esa infraestructura intermedia. Bueno, pues este es el problema que tenemos para el desarrollo de esa educación en la era digital. Vicente Navarro pues lo define con esta contundencia: España tiene un problema grave, su estado del bienestar está muy poco desarrollado, entendiendo que los pilares del estado del bienestar pues son educación y sanidad. La pregunta, por tanto, es si se puede construir una educación digital sin una sociedad digital, sin una sociedad educadora, sin una sociedad que entienda que invertir en educación es absolutamente fundamental para generar investigación, para generar tecnología. En este sentido, pues yo creo que recordar cómo es el paso de la escuela digital a la transformación digital de la escuela y el aprendizaje, pues nos viene bien para comprender en qué fase estamos. Aquí, además, yo me voy a permitir construir sobre lo que dijo Jenny Roca en su ponencia, que una vez más yo os animo a que veáis la grabación. Él habló de dos pasos y yo me voy a permitir pues construir sobre lo que él dijo y hablar de tres pasos. En realidad la aportación no es mía, como podéis ver, viene de este trabajo de definición de la transformación digital muy reciente del año 2019 de Mergel, Edelman y Howe. Bueno, ellos hablan de tres fases, lo que ellos llaman la digitization, la segunda que sería la digitalización. La primera no tiene ni una transcripción al castellano, la segunda sería la digitalización, la tercera sería la transformación digital. Bueno, pues en la primera ya estamos. Es decir, una de las conclusiones del periodo de confinamiento es que este momento de la educación en la era digital ya está presente entre nosotros. Es decir, ya tenemos a buena parte de los docentes y de los estudiantes generando tutoriales digitales, ebooks, presentaciones, podcasts, murales digitales, vídeos, animaciones, mapas mentales y todo tipo de artefactos digitales. Es decir, lo que era analógico se ha convertido en digital. Este es el principio de esta digitization. Lo que antes pues representábamos en lápiz y papel y hacíamos un mural, pues ahora ya sabemos hacerlo de manera digital. Pero realmente aún no han cambiado los procesos. Hemos cambiado los artefactos, pero no los procesos. Esa sería la segunda fase, la digitalización, en la cual pues, los procesos de aprendizaje y los procesos educativos sufren un cambio en dos líneas. En primer lugar, un cambio de orientación individualista a orientación social y un cambio de base no tecnológica a base tecnológica. Y para eso, pues tenemos una serie de propuestas educativas que en parte están ya empezando a estar claramente asentadas. Entonces, creo que el confinamiento nos ha permitido ver que ya estamos
en aprendizaje basado en proyectos y problemas, en aprendizaje cooperativo, en aprendizaje servicio, en gamificación y juego, aprender a aprender, evaluación para el éxito. ¿Y cuál sería la tercera fase? Bueno, pues la tercera fase para llegar a esa educación en la era digital sería cubrir todas estas dimensiones del aprendizaje en la red, la dimensión informativa, la práctica, la comunicativa y la tutorial, a través de una transformación entendida como cambio cultural. Y también sabemos qué elementos son los que tenemos que observar. Aquí además tenemos incluso un marco de análisis y de reflexión, que es el marco de la competencia digital de las organizaciones, y en concreto de las organizaciones educativas, que lo generó el INTEF y el Ministerio de Educación. Y este marco lo que nos debe hacer pensar es que ha llegado el momento de introducir tecnología en los tres grandes bloques de nuestro trabajo educativo: la organización del aprendizaje, la pedagogía y las infraestructuras. Es decir, vamos a modelos de liderazgo y gobernanza tecnológicos, modelos de colaboración y desarrollo profesional tecnológico, a estructuras de aprendizaje, evaluación y desarrollo curricular tecnológico, y por supuesto a infraestructuras plenamente tecnológicas. Y aquí es donde pues me gustaría cerrar este rato de monólogo, y ahora das paso al diálogo, con este homenaje que ya anuncié al principio a Antonio Rodríguez de las Heras, con tres ideas fundamentales. En primer lugar, esta idea de cómo entra la tecnología en nuestra vida. Antonio rechazaba la idea de que la tecnología fuera un tsunami que entra arrasando. Y él decía, no es un tsunami, es más bien la marea que sube y que cala, y que como una gota va infiltrándose por todos los resquicios del sistema social, reblandeciéndolo para hacer que vayan a veces derrumbándose, a veces cambiando, metamorfoseándose. Es decir, la tecnología no es un tsunami que lo rompe todo, sino que es más bien la gota que lentamente va horadando la piedra para cambiarla o para romperla. La segunda idea de Antonio es que ese camino ya ha arrancado. Y él, en su libro Metáforas de la Sociedad Digital, pues acaba el libro diciendo, pues, este falso diálogo: perdone, ¿a dónde va este tren? Y él contesta: a Utopedia, que sería a esta utopía del aprendizaje. Y lo que ocurre es que dice, bueno, pero las vías no están tendidas. Vamos a construir las vías, vamos a tender las vías mientras avanzamos. El avión se construye en pleno vuelo. Y la tercera idea de Antonio Rodríguez de las Heras es este principio de utopía. En su última charla, en una conferencia TED, Antonio reflexionaba sobre la utopía y nos decía que la utopía, hoy más que nunca, en este momento de pandemia, pero también de ver que se acerca la era digital, pues la utopía es una necesidad para salir del presente construyendo escenarios posibles con nuestras dos herramientas más humanas, la imaginación y la creatividad. Bueno, pues yo querría acabar simbólicamente este momentito de charla, y también para mí esta última ponencia del curso, pues recordando a un amigo, recordando a un pensador como Antonio Rodríguez de las Heras, que ha sido también víctima del COVID-19, porque Antonio nos dejó el pasado 4 de junio. Y me apetecía mucho, de alguna manera, que fueran sus palabras pues quienes nos inspiraran para seguir trabajando el próximo curso y en el futuro por conseguir algo por lo cual él tanto trabajó, que es ver realmente qué significa educar en la era digital y vivir en la era digital. Así que, sin más, Xavi, me permitirás despedirme simbólicamente de nuestras amigas y amigos para que nos encontremos en la red, pero en realidad no nos vamos, porque si a ti te parece bien, pues tenemos un momentito para dialogar tú y yo, para que me cuentes si hay preguntas o hay alguna participación que creas que debamos comentar. Dejo de compartir, Xavi. Gracias, Fernando. Bueno, aunque con la mirada y el cuerpo que antes comentábamos no veas la audiencia, yo creo que todos en este momento te estamos dando un fuerte aplauso por esta
clase magistral que nos has regalado, ¿eh? La verdad que es un auténtico placer y además ha sido incluso emocionante con este homenaje con el que has terminado, ¿no? De hecho, una de las preguntas que hacemos siempre en este ciclo de conferencias es preguntar a los ponentes que nos digan el nombre de un profesor o profesora que les marcó y que les impactó. Yo no sé si el homenaje que le has hecho a Antonio Rodríguez de las Heras sirve para contestar esta pregunta ya. ¿Sabes qué le ocurría a Antonio Rodríguez de las Heras? Que estoy convencido de que tú lo conocías o bien presencialmente o por referencias, porque es una persona muy conocida, él era catedrático en la Universidad Carlos III. Antonio era un mago de la palabra, era una persona que hablaba y escribía estupendamente. Lo ha demostrado en los artículos para Retina en El País y también en sus muchas conferencias por todo el país. Con Antonio te pasaba algo instantáneo. Antonio empezaba a hablar y con 2 oraciones tú te declarabas discípulo de Antonio. Es decir, yo la primera vez, recuerdo perfectamente la primera vez que le escuché y yo reconocí en él un maestro. Pero al mismo tiempo tenía esa capacidad absolutamente honesta de demostrarte que tú no eras su discípulo, que tú eras su compañero en un viaje apasionante hacia el futuro y que todos teníamos algo que aportar. Y yo he tenido la suerte en los últimos años de trabajar intensamente con Antonio, incluso nos quedó pendiente una estancia de investigación en su instituto, en la Carlos III, y para mí yo creo que, aunque he tenido muchos maestros y muchas maestras a lo largo de la vida, creo que hoy me gustaría dedicarle a él esta reflexión y este recuerdo, por supuesto. Qué bien, Fernando. Pues seguro que ahí donde esté Antonio le va a llegar este bonito homenaje. Bueno, estamos muy fuera de tiempo, pero a ver si dejamos un par de preguntas que intentemos también, a ver si puedes contestarlas un poco brevemente, Antonio, para que nos dé tiempo a lo mejor a una tercera. Y a todos los asistentes, que además tienes aquí súper fans y compañeros súper agradecidos. Te voy a guardar todo el chat para que luego puedas también ver las reflexiones, incluso datos que algunos por ejemplo, Jaume Monsalvatge nos comparte una encuesta que ha hecho en primaria, ¿no? Con más de 5.000 alumnos, donde pone de manifiesto que un gran problema es la motivación de esos alumnos en el uso o en el aprendizaje en esos entornos más digitales, ¿no? Te lo compartiremos y le agradecemos también a Jaume que se suma al debate. A ver, un par de preguntas. Mira, una para intentar aglutinar muchos de los comentarios que han llegado. En este caso, la pregunta concreta la formula a María Barceló y tiene que ver mucho con este concepto de que el educador es un aprendiz también. Y en ese sentido nos dice, ¿qué papel debe tener la formación del profesorado en esta nueva realidad? A ver si nos puedes comentar algo. Bueno, lo primero, mandarle un abrazo a María, porque además yo este año he tenido la suerte de estar en la clase de María. A pesar del confinamiento, estuve con sus chicos y chicas de primaria visitando virtualmente, lógicamente, la clase. Así que abrazo fuerte para María. Pues yo creo que vamos a tener que reescribir el significado de formación. Yo a partir de este trabajo que hemos hecho, de este marco que te he comentado, el marco tiene 3 pilares. El primer pilar es que el educador es un ciudadano. Pues vamos a tener que desarrollar ese perfil. Es decir, no me convence la idea del educador que es una máquina de hablar en la clase. Es decir, me parece que es mucho más interesante explotar el perfil, explotar en el mejor sentido de la palabra, es decir, desarrollar el perfil ciudadano del educador. Y cuanto más se desarrolla, en el fondo también estamos tirando hacia arriba, estamos expandiendo el perfil educador. En segundo lugar, hay una serie de procedimientos que tienen que ajustarse a la nueva realidad. Es la segunda identidad, la identidad docente. Y aquí hay que introducir cuestiones como diseño universal para el aprendizaje, aprender a través de problemas y proyectos, aprendizaje, servicio, aprender para el emprendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un núcleo que no podemos mirar hacia el lado, un núcleo que se suele aglutinar bajo el paraguas de pedagogías emergentes y que son muy interesantes. Y después hay un tercer elemento que es la conexión. En la conferencia, en el diálogo que mantuviste con Genís, él decía, somos las conexiones que tenemos.
Bueno, pues esto está absolutamente constatado. Es decir, dependiendo de los nodos, dependiendo de las redes en las que participamos, pues realmente somos capaces de expandir nuestra capacidad educadora. Entonces, formación del profesorado es una palabra que tendrá que ser reescrita para desarrollar estos tres pilares. Si nos concentramos solo en la docencia en el aula, no habremos hecho la transformación a la educación del siglo XXI, a la educación digital. Qué bien, muchas gracias. Qué buenas referencias de la charla de Genís, que nos hablaba de esos tres momentos, ¿no? Del momento de emergencia, que eran estos 4 meses que estamos sufriendo, Sí. luego el de la urgencia, que eran para él 20 meses que tenemos por delante, y luego el del horizonte, donde hoy creo, y estaréis de acuerdo, compañeros, que Fernando nos ha dado muchas pistas y herramientas para este horizonte que tenemos que construir ya de manera urgente. Venga, una pregunta más, tiene que ver mucho con las evidencias, y te formulo esta porque han habido muchos comentarios al respecto cuando has tocado este punto. Mira, Dani nos pregunta, porque claro, en este grupo de hoy sí que es verdad, y además conozco muchos de los docentes, porque son drivers del Audi Creativity Challenge, así llamamos a estos docentes que experimentan este rol de facilitador de aprendizaje durante el programa Audi, y muchos están muy motivados y son motores de cambio, ¿no? Pero nos pregunta Dani, que es uno de los, digamos, estos motivados, ¿no? Seguro, ¿de qué manera podemos obtener estas evidencias para convencer a los compañeros más reticentes que las propuestas innovadoras mejoran el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué truco o consejo nos das aquí? Déjame, Xavi, y también a Dani que te cuente una pequeña anécdota personal. Hará aproximadamente unos 3 años. Estuve acompañando a un centro educativo en un proceso de reflexión, de revisión. Habían llegado a una especie de techo de cristal. Es un centro innovador, muy potente, permíteme que no diga nombres, pero ellos percibían que habían tocado un techo de cristal y no sabían cómo definirlo, pero sí notaban una cierta desmotivación en el profesorado porque era, bueno, otra vez ese proyecto, otra vez esa actividad, las mamás y los papás te preguntaban, oye, ¿vais a hacer otra vez? ¿No? Entonces, cuando aumenta el otra vez, pues había decaído la motivación del profesorado y de la comunidad educativa. Bueno, pues entonces me llamaron y yo estuve acompañándoles durante todo un año en el trabajo de reflexión, de reflexión sobre la práctica, bueno, una serie de actuaciones. En la última sesión, una compañera pide la palabra porque se iba a jubilar. El próximo curso ya no estaría en el centro. Y ella toma la palabra y agradece al centro todos esos años de trabajo que ha pasado con su claustro. Y ella dice en ese momento que la única pena con la que se va es haber descubierto su último año de trabajo que había maneras más interesantes de ser maestra. Y que sentía no haber ofrecido otras posibilidades a su alumnado. Me emociono mucho al pensarlo, porque quien estaba hablando era una buena maestra. Es decir, no creáis en absoluto, no creas, Xavi, que hablaba una mala maestra, nada parecido. Era una buena maestra que solo había desarrollado una manera de enseñar. Y en su mochila, pues no había incorporado otras maneras de enseñar, otros planteamientos, no se había cuestionado, no había desarrollado esas affordances con las que empezamos. Es decir, nunca había dado el paso a decir, voy a probarlo. Y ella aprovechó la despedida para de alguna manera, decirle a su claustro, seguid pensando cómo se puede hacer mejor nuestro trabajo. Verás, yo estoy ahora mismo en un momento de la vida, quizás también por influencia de la pandemia, en el que creo que no debemos buscar la confrontación entre compañeros en un centro educativo, pero sí debemos mostrar las evidencias de lo que estamos haciendo. Hay que hacer, por ejemplo, un esfuerzo con la mejora de las evidencias de aprendizaje. Es decir, chicos y chicas que pues participan de un proyecto, que participan de una experiencia de aprendizaje de servicio, pues después hay que ser muy finos, muy rigurosos para documentar ese proyecto, para mostrar no solo qué se ha hecho, que eso es más o menos evidente, sino qué ha pasado en el interior de los chicos y chicas,
cómo han cambiado, cómo han crecido, cómo esto impacta en la familia. Y esas evidencias son la mejor palanca de cambio para todo el centro educativo. Pero no creo en la confrontación, porque un claustro de 25, 30, 50 compañeros, lo que tiene es que tener una visión común de cómo avanzar, pero a veces desde la discrepancia. Es mucho mejor mostrar las evidencias y a partir de ahí intentar seguir caminando juntos. Qué bien, seguir caminando juntos. Muchos compañeros agradecen esta anécdota, que la compartas con esta generosidad, Fernando. Bueno, estamos ahora ya muy fuera de tiempo. Mirad, lo que he hecho ahora mismo os he compartido las cuentas de Twitter y de Instagram de Fernando y también los hashtags de AudiCrea Academy, por si alguien quiere continuar esta conversación, reflexiones, debate a través de las redes. Os estaremos muy, muy agradecidos también que por ahí compartáis, porque hay muchos comentarios. Yo, si te parece, Fernando, te voy a transmitir también todo lo que ha llegado por el chat, porque yo creo que es de mucho interés. Y además tendrás aquí, ya que es tu último webinar, tendrás un muy buen recuerdo de esta última sesión, igual que el que nos llevamos nosotros, ¿no? Yo, por mi parte, tendré que mirarme esta grabación como varias veces porque tengo muchos apuntes y quiero tomar nota de muchas más cosas. Me quedo con algunos aprendizajes extraordinarios que, además, Fernando, nos inspiran mucho a lo que estamos haciendo en el Audi Creativity Challenge, ¿no? Porque has hablado mucho de que el aula es uno de los centros educativos, pero es solo uno más, que hay otros, ¿no? Y nuestro programa va también, pues, qué podemos aprender fuera del aula, en estas experiencias emprendedoras, ¿no? Y sobre todo me quedo, aparte de este bonito homenaje a Antonio Rodríguez, que como buen gallego que era, por eso seguramente utilizaba la metáfora de la marea, ¿no? y si me permite seguir con la metáfora, ahora estamos todos con el agua al cuello, pero ya bajará esta marea y ya podremos ver pronto los percebes de nuevo, ¿no? Me quedo con este homenaje y me quedo con algo que para mí resume todo lo que ha pasado hoy, y es que hay que buscar esas experiencias memorables de aprendizaje. Yo creo que hoy todos hemos tenido, Fernando, una experiencia memorable de aprendizaje y no vamos a olvidar esta charla y no te vamos a olvidar. Por lo tanto, muchas, muchas gracias, mucha suerte y de verdad, un abrazo enorme y un agradecimiento infinito. Fernando, muchas gracias. Gracias a ti, Xavi. Ha sido un placer absoluto. No se me ocurre una mejor manera de tener mi última ponencia a este curso que haberla compartido contigo y con nuestros amigos y amigas. Fantástico. Pues gracias, Fernando. Y mira, por parte mía, despedirme de esta sesión de hoy, de este tercer día miércoles. Nos queda una última sesión. Os invito a todos a que asistáis a la última cita que tenemos el día 22 de julio, próximo miércoles, también a las 5 de la tarde, donde, bueno, tengo la gran responsabilidad de cerrar este ciclo. Hablaré evidentemente de emprendimiento y también de esta nueva normalidad que nos toca vivir y voy a compartir la charla con algunos ponentes y algunos compañeros que por sorpresa van a estar presentes. No puedo desvelar más, pero os invito a todos a acudir y a compartir también un último miércoles de julio que seguro será de grandes aprendizajes. Agradecer de nuevo a Audi por apoyar esta iniciativa y por su compromiso fiel a incorporar la creatividad, la innovación en el sistema educativo y su compromiso también firme con mejorar el futuro de las personas. Por tanto, gracias Audi, un abrazo muy fuerte a Silvia Carrascosa desde aquí y a todo el equipo de Audi. Y a todos nos vemos el próximo miércoles. Que seáis muy felices y recordad lo que decimos siempre en Audi: si crees, creas. Gracias.